Y ahora nos acompaña el defensor del pueblo, Carlos Negret, aquí en el programa El Poder, para hablar de las revelaciones que hicimos el día de ayer, que hemos hecho también el día de hoy. Y hay que anotar que parte de los 7 documentos que hemos mostrado que están en nuestro poder, uno de los documentos fue hecho por la Defensoría del Pueblo, además un muy buen documento. Y dándole las gracias por estar acá, señor defensor, la pregunta que le tengo es, ¿cómo analiza el informe que ustedes hicieron? ¿Qué se encuentra en ese informe, además de los fragmentos que hemos mostrado? ¿Qué valoración hace usted del recorrido que hicieron sus funcionarios en el informe de misión de una comisión que armaron en el departamento del Guaviare? Mariel, primero muchas gracias por invitarme a su programa en Semana TV, muy complacido de estar aquí. Quiero hacerle un reporte cronológico. En septiembre ocurre este execrable hecho. En el mismo septiembre 20, nosotros, ante el conocimiento que teníamos de la comunidad, le oficiamos a la policía del Guaviare para saber qué tenía. La policía del Guaviare nos informa que han iniciado unas indagaciones en la vereda pertinente. Yo tampoco, como usted, no quiero hablar de las veredas porque todo el mundo sabe en qué lugar fue. Pero la situación era tan grave que hicimos una misión al lugar, al resguardo. Visitamos los resguardos indígenas de Puerto Flores, Cañomacú, Guanapalo y La Esperanza, con el propósito de verificar la situación de derechos humanos de la población indígena. Con base en esa visita de octubre, se elaboró un informe que usted conoce, que es un informe donde dejamos plasmado que ha habido un acto contra la comunidad, contra unas niñas de las comunidades indígenas ahí en San Vicente, ahí en San José del Guaviare. Luego de eso, en noviembre 13 hacemos un seguimiento a lo que hemos hecho en septiembre y en octubre, y el seguimiento fue escribirle a la Fiscalía, a la Policía Nacional, al ICF, y en ese mismo momento nos hacemos parte del proceso en representación judicial de la víctima. La Brigada 22, Ariel, nos contestó en enero y nos dijo que había aperturado una investigación disciplinaria contra un sargento, un cabo y 6 soldados. Aspiramos que el Ejército Nacional ya tenga hoy una decisión sobre ello para saber cuáles han sido los culpables. La labor del defensor, de la mano de Naciones Unidas, fue visitar el terreno, abordar a la comunidad, porque lo que se ha logrado en la historia de los 26 años de la Defensoría es la confianza de la comunidad en nosotros. Y nos abordaron y nos contaron. Y nosotros inmediatamente, pues movimos el establecimiento, preguntándole a la Fiscalía, a la Policía Nacional. Y en este momento, el último acto que hicimos antes de que iniciara esta pandemia, el 16 de marzo, fue que le tomamos una declaración como víctima a la niña. Digamos que eso fue lo que hicimos, y desempeñamos el rol que tenemos que desempeñar, Ariel, que es hablar y escuchar y oír historias desgarradoras, historias muy tristes para la sociedad colombiana. Yo lo he venido diciendo, hay muchos, hasta donde la maldad de algunos ciudadanos de Colombia que hacen estos hechos, y muchos otros, para no salirnos del contexto de la entrevista. Señor defensor, en lo fundamental, el informe de ustedes es muy completo, y este informe da cuenta del caso de la niña particular y da cuenta de otros posibles, presuntos hechos. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo Nucá? ¿Por qué esta situación tan dramática? A ellos los han victimizado todo el mundo. Claro, en el caso de las fuerzas militares son agentes legales, es más grave que lo hayan hecho las disidencias, que también los victimizan. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo Nucá?
algunos especialistas hablan de un posible casi que exterminio de su cultura, de su grupo social. Yo no lo creía, pero ahora cuando veo el informe, cuando toda esta investigación, ¿usted qué me puede decir de lo que está pasando con el pueblo Nucá en el departamento del Guaviare, en Colombia? Ariel, no lo dude, que si no trabajamos por los Nucá va a ocurrir. Desde los años 80 llegó el narcotráfico, llegaron los colonos, sacaron a la comunidad Nucá y por eso solamente hasta el año 93 se estableció el resguardo Nucá y en el 97 se hizo una ampliación. Pero ya era tarde porque habían llegado el narcotráfico y hoy los males del Guaviare son la deforestación, el narcotráfico y eso nos tiene de la mano de las disidencias de las FARC, del Frente Primero, del Frente Séptimo, del Frente que era 40, del Frente que era 62. Y eso es lo que nos tiene atemorizados a los campesinos y a los indígenas del Guaviare. Y a los indígenas, en el caso de los Nucamacu, lo sacaron de su sitio. Este era un pueblo nómada, un pueblo que nunca debió haber salido de su comunidad, de su selva. ¿Y lo sacó qué? Lo sacó la siembra de la hoja de coca. El clorhidrato de cocaína sacó a la comunidad Nucá. Y eso es realmente grave y tenemos que trabajar. Y en las condiciones que uno ve, cuando uno va a terreno, cuando uno se va por el río Guayavero, se va por el río Meta y encuentra las comunidades indígenas, realmente en el caso de los Nucamacu, como en la gran mayoría, tenemos que trabajar mucho más en beneficio de las comunidades para la protección de su cultura y algo que es importantísimo, de la tierra para que ellos puedan cultivar. Señor defensor, quiero que me aclare una cosa muy rápida antes de pasar a un tema sobre pueblos indígenas. Entonces, la Defensoría del Pueblo hace parte de la defensa, en este caso, sobre la niña. Nosotros tenemos la representación judicial como víctima de la menor de edad, sí señor. Estamos en ese trabajo desde el 13 de noviembre del año pasado. Como usted bien lo anotó en una entrevista hacia el mediodía, nos cogió la pandemia y está todo, como usted sabe, parado, pero nunca hemos dejado de estar con las comunidades y por eso fuimos con Naciones Unidas, por eso mandamos a la comisión, a la doctora que acompañó esta visita a los resguardos que ya le anoté. Señor defensor, tenemos el caso de lo que pasó entre Risaralda y Chocó. Conocemos este caso hoy y otros presuntos casos. La gran preocupación que todo el mundo tiene sobre la salud de los pueblos, de todos los pueblos indígenas en Colombia, lo que viene pasando en el norte del Cauca con el asesinato de varios guardias, los tienen arrinconados. Usted que se ha recorrido el país, eso nadie en Colombia lo niega, que usted ha recorrido, ha hecho un ejercicio interesante en la Defensoría. ¿Cuál es su balance sobre los pueblos indígenas? ¿Qué está pasando con los pueblos indígenas? ¿Y por qué esta violencia tan encarnizada, incluso de agentes legales, contra los pueblos indígenas? Ariel, con todo el dolor y con todo el conocimiento que tengo de las comunidades indígenas, de haber conversado, de haber escuchado sin ningún afán a las comunidades, de haber dormido en los lugares donde viven las comunidades indígenas en Colombia. Tengo que decirle que en Colombia tenemos que trabajar mucho, porque lo que hay es un menosprecio a la humanidad de las comunidades indígenas. Y cuando digo menosprecio, es un adjetivo, es una palabra muy fuerte, pero es así. Pareciese que nosotros no quisiéramos respetar a las comunidades indígenas. No puede ser posible que ocurra lo que ocurrió en Santa Cecilia, no puede ser que ocurra lo que ocurrió en La Esperanza. En fin, nos toca trabajar y este es un llamado que tenemos que hacer a la sociedad colombiana en general. Debemos respetar a las comunidades indígenas en este país y no debemos menospreciarla. No puede haber un menosprecio de la humanidad indígena. Señor defensor, hay una cosa y es que estos últimos hechos que hemos conocido dramáticos los han cometido agentes institucionales, agentes estatales, soldados,
Lo que dicen algunos es que como son soldados regulares, pues que eso no le cabe a las fuerzas militares, otros dicen que sí. ¿Qué está pasando con las fuerzas militares? ¿Cuál es su valoración? ¿Estos son casos excepcionales o usted cree que sí hay un problema? Quiero tener una opinión suya sobre el tema de fuerza pública en general, señor defensor. Mire, hay un rechazo. Nosotros rechazamos en un informe de la semana pasada un rechazo absoluto contra cualquier acto de mujer, contra las mujeres y en este caso contra unas niñas. Nosotros nos hemos preguntado si estos hechos, y hemos hecho un llamado al ejército de las fuerzas militares, porque vemos que algo no está funcionando, algo no ha funcionado, porque es que a ningún soldado, profesional o no profesional, se le ocurre cometer un acto de esta magnitud. De modo que el llamado es a que miremos hacia adentro, qué está ocurriendo, qué le está faltando al ejército de las fuerzas militares en estos casos, porque lo que nosotros vemos con preocupación es que debemos modificar la estrategia que tiene el ejército. Puede ser que sean unos casos puntuales, pero son unos casos que le hacen mucho daño al ejército y debemos mirar hacia adentro qué está pasando en lo que tiene que ver con los derechos humanos, porque cuando ocurren estos hechos como los que son el contexto de esta entrevista, pues es supremamente grave para la institucionalidad y para el ejército especialmente, que son los que han estado en estos dos últimos hechos.